En nuestra segunda clase de informática forense vamos a ahondar un poco más respecto a los términos, conceptos que fuimos entregando la clase pasada en la semana que pasó, ¿ya? Hoy vamos a ver, ¿cierto?, qué se entiende por medio de almacenamiento digital, qué es lo que podemos entender, qué se entiende por medios magnéticos, qué se entiende por medios ópticos, qué se entiende por medios de pulso electrónico, y dónde podemos insertar acá el concepto de almacenamiento en la nube o cloud, ¿ya? Los medios de almacenamiento digital. Se entiende por medio de almacenamiento digital todo aquel dispositivo físico que es capaz de almacenar información de forma codificada, haciendo posible la lectura y escritura en esta, ¿ya? Si clasificamos los medios de almacenamiento digital respecto de la forma como almacena la información, podemos señalar que estos pueden ser del tipo magnético, óptico o pulso electrónico. Ahora bien, es así como la información codificada contenida en una unidad de almacenamiento digital debe ser decodificada a través de una interpretación del mundo análogo al mundo digital para que de esta forma se transforme en información digital y así pueda ser leída. Análogamente, para ser escrita la información digital a un medio de almacenamiento digital, ¿cierto? Este debe ser codificada a través de la interpretación del mundo digital al mundo análogo. A ver, ¿a qué hago referencia? Les voy a dar un esquema. Por ejemplo, supongamos el caso de un CD-ROM. Un CD-ROM, ¿cierto? Que tiene datos, ¿cierto? Pregunta, el medio de almacenamiento digital, en este caso sería el CD-ROM. Mi pregunta es, ¿cómo se almacena la información digital en el CD-ROM? ¿Quién me podría decir cómo se almacena en el CD-ROM? ¿Cómo A está través de la luz, contenida? a través de luz, de láser. Claro, existe una interpretación, existe una interfaz, que es lo que tú señalas, Víctor, que es un láser, ¿cierto? Es una luz láser que en un principio era de un color medio rojizo, después fue tomando un tono más azuloso y hoy en día es un tono verde, ¿cierto? Que es mucho más intenso porque va cambiando la frecuencia de onda de la luz láser, ¿ya? Pero esa es la interfaz. La pregunta es, ¿dónde se guarda específicamente, Víctor, dentro de la unidad de almacenamiento, del CD-ROM? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿O cómo? Ya. Se dibujan unos No, surcos, profesor, unos puntos en la superficie grabable del disco. Son Exacto. como unas pequeñas, como una tarjeta perforada, pero lógicamente a nivel microscópico. Es microscópico. Excelente, Ricardo. Sucede que un CD-ROM, ¿cierto? Es un polímero, es un plástico, ¿cierto? Un plástico que es bastante resistente al calor. Ahora, ese plástico tiene en una de sus superficies, tiene, por así decirlo, una capa que contiene plata, cierto porcentaje de plata y otros elementos más que son sensibles a la luz, específicamente a la luz que emite un láser. Entonces, el láser lo que hace, tal cual como tú le enseñabas, Ricardo, cuando graba, ¿cierto? Porque esa es la interfaz, ¿cierto? Graba en el CD-ROM, ¿cierto? Y hace unos surcos, de manera tal que cuando lee, emite una luz láser y dependiendo del grado de defracción o reflexión, que es en este caso reflexión que tiene la luz sobre el material, podría interpretarse, ¿cierto?, esa longitud de onda como un 0 o como un 1. Ojo, ¿qué quiero decir? Si bien es cierto, nosotros le llamamos medio de almacenamiento digital, ¿cierto? Esa información no se guarda directamente como ceros y unos, sino que se guarda de una forma codificada, ¿ya? Y esa codificación, ¿cierto?, es interpretada. Y al ser interpretada, yo puedo mandarla al mundo digital. Entiéndase que esto, donde cabe el mundo digital y donde cabe el mundo análogo, ¿cierto? Estos dispositivos lo que hacen es esa conversión, esa interfaz. Toma el mundo análogo y lo transforma en mundo digital. Y ese mundo digital lo vuelve a codificar para mandarlo al mundo análogo. Lo mismo pasa con un CD-ROM, lo mismo pasa con un disco externo, ya sea rígido o ya sea de estado sólido. Lo mismo pasa eventualmente con una tarjeta perforada también, pero es un dispositivo mecánico, ¿ya? Que no está considerado acá. Lo mismo pasa eventualmente con un DVD, etcétera, ¿ya? Entonces siempre tenemos que entender que los medios de almacenamiento digital, ¿cierto?
existe esta conversación, este intercambio, desde el mundo análogo al mundo digital, ¿ya? Y se les llama medios de almacenamiento digital porque se guarda información digital codificada de acuerdo a las propiedades físicas del dispositivo de almacenamiento, ¿ya? No sé si les queda alguna duda al respecto a esto, si se entiende o está un poquito enredado, para poder Profe, darle más sí, por vuelta. ejemplo, pero en el caso mío tengo la duda porque cuando estuve leyendo la presentación, entonces yo la información digital la guardo en un medio análogo, que sería físicamente en el caso del DVD, el grabar en esta superficie que se talla, hablando bien rústicamente, cuando graba en el disco. ¿A eso se refiere al mundo análogo? Porque Al pasa a mundo ser análogo. algo físico. Es del mundo análogo. Fíjense que el mundo digital existe solamente tras la interpretación producto de la ciencia de la computación. Es la interpretación. Y incluso más se podría decir que existe más en nuestras cabezas, en nuestras máquinas, existen, está como en otro nivel, ¿te fijas? Pero lo que nosotros vemos es el mundo análogo directamente. Imagínate, tú un CD-ROM, ¿tú podrías leerlo? ¿Podrías leerlo? Tú. Salvo que tuvieras, no sé, visión láser en esa frecuencia y supieras interpretarla, sí, pero en teoría no. Entonces, fíjese que es un mundo análogo, es un mundo que nosotros tenemos acceso única y exclusivamente a través de esta interpretación, utilizando una interfaz del mundo análogo al mundo digital, ¿ya? Lo mismo pasa con un disco duro rígido. Un disco duro rígido, ¿cierto? Que es un dispositivo electromecánico, ¿cierto? Que tiene un plato que va girando a ciertas revoluciones por minuto, en donde este plato está cubierto por un material, ¿cierto? Que tiene propiedades magnéticas, ¿cierto? En el cual se va cargando las regiones, se divide en regiones este plato, se van cargando las regiones, y tras la lectura de estas regiones, las concentraciones te va dando la interpretación si es un 0 o es un 1. Realmente estas regiones dan un campo de voltaje, ¿cierto? Si es 0 es 0, o si es de mayor a 0, de 1 a 5, creo que se interpreta como un 1. Depende de la tecnología, depende del dispositivo. Pero es eso, es una interpretación, ¿ya? ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero decirles que estamos trabajando directamente con el mundo análogo. Entonces, es importante entender cómo funciona. Los medios de almacenamiento digital, que son varios, son diversos, y se pueden topar con cualquiera de ellos en cualquier momento, es necesario entender cómo funciona, cómo podemos clasificarlo, cómo podemos entenderlo, ¿ya? Y para qué se usa cada uno de estos, ¿ya? No sé si les queda alguna otra duda. ¿Continúo? Ya. A ver, yo mencionaba que podíamos eventualmente clasificarlos de acuerdo a la forma como ellos almacenan, ¿cierto? Los medios magnéticos, ¿cierto? Se caracterizan por almacenar información utilizando las propiedades magnéticas de los materiales que la componen. El medio magnético utilizado en la computación entre los años 50 y 60, ¿cierto? Es el tambor magnético o memoria tambor. Que fue desarrollada aproximadamente por el año 32 en Europa, específicamente en Austria, ¿ya? Este tambor magnético era un dispositivo que medía aproximadamente 60 centímetros, era así bastante grande, ¿cierto? Y tenía un diámetro de aproximadamente unos 50 centímetros. Este dispositivo era bastante rápido, ¿ya? Y tenía una capacidad de almacenamiento de aproximadamente el equivalente a hoy en día a 4,4 megabytes, ¿ya? Imagínense hacerlo portátil o hacerlo externo, ¿ya? Claro, para esos tiempos 4,4 megabytes era bastante espacio y se utilizaba bastante, ¿ya? Pero una de las características de este tambor es que en las paredes de este, ¿cierto? Se almacenaba, estaba recubierto por un material magnético que era un óxido de fierro, si no me equivoco, ¿ya? El cual era sensible a las cargas eléctricas. Entonces, esto estaba dentro de un cilindro que estaba girando sobre otro cilindro y tenía cabezales distribuidos durante los cabezales de lectura, que son los que leen, ¿cierto? Estaban distribuidos en la medida de que nosotros avanzábamos por el eje de este cilindro, ¿ya? El eje
es por así decirlo lo que lo atraviesa de punto a punto. Era un dispositivo bastante caro, poco útil si nosotros lo vemos por las capacidades, pero era lo que se utilizaba en esos momentos, ¿ya? Estos medios magnéticos fueron evolucionando, ¿cierto? Y nosotros podríamos decir que lo que pudimos encontrar en un futuro inmediato, ¿cierto? Fueron, por ejemplo, los disquetes. No sé si ustedes se acuerdan de los disquetes. ¿Hay alguno que sea tan viejo como yo que se acuerde de un disquete? Sí, profe. Sí, ya. Sí, profe. Bienvenido al grupo. Marcelo, ¿te quedaste callado o no? Somos el grupo de riesgo, profesor. El grupo de riesgo, sí. No, Somos del grupo de eso riesgo. mismo. Entonces, acuérdense los disquetes. Los disquetes estos que eran de 1.44 megabytes, ¿cierto? Ustedes tenían 4 de estos disquetes y tenían mayor capacidad que estos. Las primeras disqueteras también eran de formato 5 1/4, o sea, eran como del tamaño de un lector de CD-ROM o de DVD-ROM, o Blu-ray, como le llaman hoy en día, ¿ya? Y también, estos dispositivos también tienen una parte mecánica y tenían un pequeño plato de un material que era un polímero, de un plástico, que tenía adosado material que era sensible al magnetismo. Entonces, de esa forma se iba grabando con un cabezal, ¿cierto?, que tenía la disquetera que hacía grande información. Me tocó más de alguna vez ver a alguien que le hacía la broma a un amigo de meterle estas cositas que son estos imanes que se pegan en los refrigeradores, se lo metía entre medio de la disquetera y le mataba a todos los disquetes. La persona nunca entendía, ¿ya? También podemos tener el caso de los discos rígidos. Los discos rígidos también es un caso, ¿cierto?, de dispositivos magnéticos, porque la información se guarda en un plato, el cual se encuentra con un material, ¿cierto?, recubierto con un material que es magnético, sensible, y tiene un cabezal, que es lo que yo les señalaba delante, ¿ya? Ahora bien, otro tipo de medios magnéticos, ¿cierto? Tenemos las cintas. Estas tienen su origen a finales del siglo XIX, es muy antigua la cinta, de hecho parten un poquito con lo que es el nacimiento del telégrafo, ¿cierto? De hecho, como tal como sale acá, uno de de las primeras cintas que se ocupa, ¿cierto?, es el telégrafo. El telegráfono, ¿cierto?, que era un dispositivo que permitía grabar la conversación de de una comunicación telefónica de esos tiempos, ¿ya? Y lo hacía a través de un alambre, ¿cierto?, que era el que componía, por ejemplo, la cuerda de un piano, ¿ya? Luego tuvieron su mayor repunte, ¿cierto?, con las primeras computadoras, ¿cierto?, como el EDVAC, ¿cierto?, en el año 49. En la actualidad se siguen utilizando principalmente por su gran capacidad de almacenamiento, seguridad y bajo costo. No sé si alguien ha oído hablar de las cintas hoy en día y si sabe alguien para qué se usan en la actualidad, principalmente dónde se usan. Respaldo, profesor. ¿Respaldo de qué, Ricardo? Backups, data center, respaldo de información de archivo, al menos lo que me tocó verlo a mí. Perfecto. Una de las ventajas que tiene el uso de las cintas es su gran capacidad de almacenaje y el costo en virtud de esto. Hay cifras, por ejemplo, una cinta de aproximadamente 15 terabytes comprimida te sale aproximadamente 106.000 pesos. En cambio, si tú buscas un disco externo, cualquier otro medio de 15 terabytes no te va a costar 100.000 pesos. Cuesta mucho más caro. Entonces, ahora, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, motivo por el cual no se usa masivamente, por ejemplo, en nuestras casas. Nadie tiene una LTO de HP o una IBM, una Lenovo. No tenemos estas cintas, no están a nuestra disposición, están solamente en servidores y grandes corporaciones, ¿ya? Ahora bien, ¿quién podría decirme cuál es una de las desventajas que tiene el uso de una cinta? La temperatura. Perfecto. Ahora, si se corta la Perfecto. cinta, también el almacenaje, el bodegaje de la cinta. Yo creo que son flamables, ¿no? Muy flamables el material. Sí, sí, de hecho son sensibles al calor. Y eso también lo dijo Patricio, en la temperatura. Si tú la sometes a una temperatura, creo que son sobre 60, 70 grados, esto se puede achurrascar. Ya el material, porque es un polímero, es un plástico.
Entonces este plástico tú le acercas una fuente de calor y se puede deformar, y esa deformación eventualmente podría hacer que lo que esté contenido se pierda. Ahora bien, no sé si alguna vez alguien ha recuperado un CD, una cinta de cassette de música. ¿Se acuerdan cuando ustedes tenían Con una pintura de uñas, pegar la cinta. Exacto. ¿Quién es tan viejo como yo? ¿Quién dijo eso? Moraga, Moraga, Moraga. Moraga, bien. Anda por ahí el Víctor también. Oye, es cierto, o sea, cuando se te dañaba una cinta, con los Atari sobre todo, claro, perdía el juego, pero eventualmente tú la podías reutilizar, o eventualmente si se cortaba en un principio, tú la podrías volver a pegar. Pregúnteme, ¿es tan fácil reparar ahora un CD? Sí, es más fácil, pero un disco duro rígido o un disco estado sólido. ¿A alguien se le ha dañado un disco estado sólido y ha podido recuperarlo? Difícil, muy difícil, extremadamente difícil, porque tienen que manejar algo, ¿cierto?, que habla de la electrónica, y específicamente técnicas en electrónica, sobre todo de técnicas que se llaman de reflow, ¿cierto?, y rebowling. No sé si no oído hablar de eso. Se utiliza mucho en lo que es el En las mundo de placas, la... ¿Cómo? para De las reparar consolas. En las consolas, Sí. ¿cierto? Las consolas cuando se dañan los chips, ¿cierto? Cuando existe el concepto que algunos llaman, no, tiene soldadura fría. ¿Qué es lo que es eso? O sea, cuando un dispositivo alcanza una temperatura que es mayor a la que recomienda el fabricante, las soldaduras, por así decirlo, se licúan, y en el momento que se enfrían se quiebran, se rompen. Entonces en ese momento el dispositivo deja de funcionar porque el chip ya no está funcionando, no está disponible. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero señalarles? Les quiero señalar que las cintas tienen sus ventajas, pero también tienen sus desventajas, ¿ya? Y es por eso que cada medio de almacenamiento tiene que ser utilizado mirando esto. Cuando ustedes vayan a utilizar un medio de almacenamiento, tienen que fijarse en cuáles son las ventajas y desventajas y ver qué es lo que más les conviene, ¿ya? Ahora bien, ustedes podrían decirme qué es lo que pasó con las primeras cintas que nosotros conocimos, las más populares, que fueron las de los cassettes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan? ¿Por qué fueron No. reemplazadas? Por los CD. por el CD. El CD, específicamente el CD. Y de hecho el CD es un medio óptico que lo vamos a ver en unos minutos más, ¿cierto? Pero lo reemplazó principalmente porque tenía mayor capacidad. Nosotros siempre hemos ido evolucionando, ¿cierto? Siempre hay una corriente o alguna característica que es la que a nosotros más nos llama la atención y mediante la cual van evolucionando los dispositivos. Aquí la capacidad y la rapidez por lo general es lo que manda. Y yo les encargo rebobinar un cassette, o sea, les encargo, o sea, estar todo el rato con el lapicito, entonces con el rewind, o sea, es complicado. Entonces, en cambio en un CD tú te puedes saltar de pista en pista en fracción de segundo, o sea, es mucho más rápido, es mucho más fidedigno. De hecho, se pudo escuchar en alta fidelidad. De hecho, no sé si ustedes han escuchado, han escuchado algún CD, ¿cierto?, en un dispositivo realmente que sea hi-fi, que sea de alta definición. Se escucha espectacular, o sea, se escucha muy, muy bien, ¿ya? No vamos a hablar de los vinilos, ¿cierto? Porque los vinilos tienen un no sé qué, tienen un no sé qué, no sé yo, no sé, ¿cierto? Como dicen los argentinos, así que no los vamos a mencionar acá, pero tienen otro sonido que es mucho más real, es mucho más, tiene otra calidad, ¿ya? Ahora se nos va a cortar la comunicación, ¿ya? Les voy a dar un receso de 5 minutos, volvemos a las 20:40 y continuamos con la otra presentación. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? No, profe. ninguna. ¿No? No, Perfecto, nada, profe. perfecto. Volvemos en 5 minutos más.